Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección Hablemos de, el lugar donde hablamos sobre temas inmobiliarios para ti. El día de hoy vamos a cerrar ya lo que es esta primera temporada y me encuentro gustoso de estar en la notaría número 14 con el licenciado Francisco Aguirre. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo y por recibirnos aquí. Al contrario, Jonathan, esta es tu notaría y pues muy agradecido de poder estar hospedándote en esta cápsulas que han sido y qué bueno que vamos a cerrar y esperemos que sea un cierre exitoso, ¿no? Sí, sí, sí. La finalidad de estas cápsulas es justamente pues explicarle a nuestros clientes cuál es el proceso o todo lo que conlleva un proceso de una compraventa. En el caso obviamente de la cuestión notarial, pues no había quien mejor nos explicara el tema que usted. Muchas gracias por recibirnos. Y primero que nada, licenciado, pues bueno, hay una pregunta que yo le he estado realizando a todos y es el ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Qué lo trajo hasta aquí el día de hoy? Bueno, yo retomando un poco lo que acabas de decir, yo creo que sí habrá muchos más que yo que puedan explicártelo, pero bueno, gracias por escogerme a mí para poderte explicarlo. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Porque en esta notaría tenemos 35 años de hacer la función notarial. Mi padre fue titular de esta notaría por ese periodo. Yo retomo un legado de él, de 35 años de ejercicio. Mi madre también fue la administradora de esta notaría. Y pues me dedico no porque ellos hayan impuesto en mi persona la función, más bien me inculcaron, me arrastraron con el ejemplo lo bello que es esta función. Y pues bueno, benditos a Dios, después de hacer mis exámenes de oposición correspondientes, públicos, abiertos, sin designación de dedazo, sin dar un solo peso para poder llegar a aspirar a la titularidad de esta notaría, estamos ejerciendo la notaría. Primero la ejercí como notario rural en un distrito de Zaragoza, con sede en Guamucitlán, Guerrero, Ok. muy cerca de la Mixteca poblana. Ahí tuve la oportunidad de saber a lo que sabe ser notario rural. Y ya cuando se da el cambio de adscripción aquí a Acapulco, que ya tiene más de 2 años, pues ya retomo funciones urbanas. Y entonces ambas posturas, tanto el ejercicio de la función notarial en una zona rural como en una zona urbana, pues tienen cada uno de ellos su pasión y su peculiaridad para atender. Pero pues realmente me dedico a lo que me dedico por ayudar a la gente. Excelente. Guamucitlán, entonces. Guamucitlán, Guerrero, muy Ahí cerca. están las pirámides en la Hay montaña una pirámide en el centro de la ciudad justamente, y está la leyenda de la sirena, ¿no? también, y También. ahí es una zona de cañada. La cañada tiene la ventaja de que es un oasis en la montaña porque al ser una cañada tiene humedad todo el año. Entonces ahí sí es donde puedes, todavía como los antepasados nos enseñaban las estaciones del año, entonces vas viendo frutas estacionales, Sí, sí, sí. mamey, guanábana, naranja, entonces ya sabes en qué mes del año estás según el tipo de fruto que se esté dando, entonces es Segundo. algo muy interesante, ¿no? Sí, 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 es un pueblo muy, muy bonito. Me ha tocado visitarlo en dos ocasiones. Ujú. Y la primera vez que llegué sí me sorprendí porque estaba la iglesia y estaba Y enfrente de la pirámide la pirámide está, al así costado, es. sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a entrar en tema. A ver, primero que nada, hay que explicar un poquito cuál es la función que tiene un notario dentro de una operación de compraventa. Ok, me gustaría, si me lo permites, Sí, Jonathan, hacerlo un poquito más genérico para entrar específicamente a la compraventa, sí, ¿ok? claro. Mira, un notario, ¿qué es? Es un profesional del derecho. De entrada, ya te distingue que solamente quienes hemos estudiado la licenciatura en derecho tenemos la oportunidad de acceder a una patente de notario. Ese profesional del derecho está investido de fe pública. ¿Qué quiere decir? Así como aquellos caballeros de la mesa redonda, Sí, digamos que el Estado, que en aquel entonces lo puede haber representado a través de una reina, aquí lo vemos representado a través de un ejecutivo del Estado, que nos inviste de fe pública, es decir, nos da credibilidad, nos da prueba plena de todo aquello que pasa sobre nuestras mesas para poder formalizar operaciones que realizan los particulares. ok. Entonces, eso es lo que hace un notario. Es decir, al final nos delega fe pública, porque como el Estado no puede estar como si fuera Dios en todos omnipresente, entonces nombra a profesionales del derecho para que puedan presenciar a través de la fe pública delegada y darle formalidad a operaciones, actos y operaciones Sí. que hacen los particulares. En específico,
muy rápidamente, no, sin necesidad de hacer una clase de Sí. notarial, nosotros, como en los chocolates o en los coches, lo que sale de una fábrica de coches son coches, lo que sale de una notaría se llaman instrumentos Instrumentos. públicos. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Los instrumentos públicos emanan de una matriz que nos da el Estado. Es decir, yo para que tú, notario, puedas fabricar instrumentos públicos, te voy a dar una matriz que se llaman protocolo. Entonces, ese protocolo es en el que tú puedes actuar. Entonces, cada vez que se asienta algo en el protocolo, ahí va quedando asentado en forma sucesiva todas las operaciones que acuden con nosotros. Y ahí cualquier persona que tenga interés puede obtener de esa matriz una copia de la compraventa, del poder, del testamento, de todo lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos un protocolo a nuestro cargo que sirve de matriz para que todos los particulares puedan acudir con nosotros y obtener cuantas copias sean necesarias, porque el original Sí. del instrumento público es el que está sentado en el protocolo. Entonces, digamos que una vez que nos invisten como caballero, ¿qué nos dan? Al caballero le dan un escudo, le dan una espada, ¿no? Sí, Entonces sí, a sí. nosotros nos dan un protocolo, nos dan un sello, ¿no? Ok. Que ese es el sello que autoriza que ante nuestra fe esa operación fue formalizada. ¿Sí me estoy dando un Sí, sí, ejemplo? sí, claro. Y en ese protocolo, y ese soporte que hoy es un soporte de papel, que es un protocolo, son los folios, los famosos folios. Entonces nos asignan unos folios para que nosotros podamos asentar en esos folios las operaciones que acuden con nosotros a señalar. Y entonces le damos certidumbre a esa operación porque queda asentada en esa matriz que se llama folios, y de esos folios expedimos testimonios. Como Ok. su nombre lo dice, testifica que en ese protocolo se asentó una operación de compraventa, de un poder, de un testamento. Entonces, yo lo que te entrego formalmente cuando te vas a la notaría es un testimonio que testifica que en el protocolo de la notaría de Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez, notario 14, Sí. se asentó la operación correspondiente. Ok. Entonces, hasta ahí vamos en ese sentido. Entonces, lo que producimos son instrumentos públicos que están asentados en el protocolo, y hay dos especies de instrumentos públicos. Un instrumento público es el término general, Gracias. y la especie es escritura pública o acta pública. La escritura pública es todo aquello que la ley mandata que tiene que consignarse directamente por el notario, es decir, el sastre del documento, llámese contrato o convenio, tiene que ser confeccionado por el notario. Pero en las actas públicas lo que yo doy es fe de un hecho que yo no propiamente realicé. Por ejemplo, ahorita está de moda, después de Otis, Sí. que me contratan para que yo dé fe del estado físico en el que quedó el inmueble después del meteoro. Ok. ¿Sí me explico? Eso es un hecho, o sea, porque es ajeno a tu voluntad. Tú nunca pediste que Otis le Sí, cayera. nunca pedí. Pero necesitas esa fe pública, porque si viene el SAT y te pide tu contabilidad, ¿qué va a pasar? O si viene la autoridad laboral y te pide los expedientes laborales de tus trabajadores, ¿qué va a pasar? Sí. Oye, tengo una fe pública de que derivado del meteoro, pues todo mi archivo se mojó y ya queda sentado que pues nadie está obligado a lo imposible. Como, Sí, sí, sí. oye, mi servidor tronó, se lo llevó, voló, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. eso es un acta. O sea, ahí finalmente no hay una voluntad. En cambio, en las escrituras públicas siempre va a haber la voluntad de las partes Digamos. de llegar a cabo un contrato o un convenio bajo la modalidad que tú quieras. Ok. ¿Sí? ¿Me explico? En un contrato, Jonathan, nacen derechos y obligaciones. Y en un convenio se modifican los derechos y obligaciones que se consignaron en un contrato. Por eso se habla convenio modificatorio del contrato donde nació la obligación. ¿Sí me Ok. explico? Sí, sí, sí. Entonces, en el específico, ya cada ley mercantil, laboral, ambiental, energética, te va diciendo, para este contrato se necesita que dé fe un notario público o un corredor público. Ok. O sea, ahí la misma ley te va a decir de qué contrato, según la envergadura que tenga, se requerirá la presencia que dé fe un notario o no. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento puedes firmarlo sin necesidad de un notario. De un notario. Depende del valor de la renta y de los años. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. En cambio, ya concretándonos a tu pregunta, la ley del Código Civil, el Código Civil de todas las entidades
Te dice, siempre en operaciones de compraventa de un bien inmueble tiene que intervenir un Un notario. notario. Si no interviene un notario, el contrato es perfecto porque hay precio y hay objeto pactado, pero le falta la forma Ok. porque no está elevado a escritura pública. Sí. Entonces, si el contrato, tú y yo estuvimos de acuerdo en la cosa, en el precio, en los plazos, En los inclusive, plazos, forma de pago, sí. pero no lo subimos a escritura pública y yo incumplo. Entonces, tú lo primero que tendrás que demandarme primero sería que le demos forma al contrato Sí. para que le demos una, o sea, eso quiere decir que se eleve a escritura pública, para que una vez se elevó a la escritura pública, hasta entonces puedas demandar el incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque si me tratas de demandar el incumplimiento sin la forma, no va a No. prosperar tu acción. Exacto. ¿Ya me expliqué? Sí, sí, Porque sí. necesitas primero el 1 y luego el 2. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que necesitas que todas las compraventas que estén siendo objeto de la misma, un inmueble, necesariamente, hoy por hoy, la ley así lo maneja, tienen que ser formalizadas ante notario público. Por eso esas famosas compraventas en las que ya se entregó un anticipo, Jonathan, ya son compraventas, Sí. nos gusten o no, porque es una mala práctica que tenemos. O sea, que se hacen contratos privados de compraventa, se entregan un 10% de anticipo. Perdóname, pero eso ya no es una promesa de contratar. Ya contrataste. Ya es un Ya es contrato. un contrato en el que diste un anticipo de un día. Es una compraventa a plazos. Sí. Es una compraventa con reserva de dominio. Pero eso ya ese contrato le tendrá que faltar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los inmobiliarios confunden mucha situación. Realmente, la promesa de contratar son como esos, oye, prometo contratar contigo 200 metros de un departamento que todavía no existe porque está en preventa. Sí. ¿Sí me explico? Yo sé que voy a levantar una torre y de esta torre te voy a vender 200 metros. Todavía no sé en qué piso te va a tocar porque todavía no tengo un régimen, todavía no tengo una lotificación, lo mismo, Sí. un terreno en Breña, ¿no? Oye, Sí. por ahí más o menos va a estar, pero todavía no sé dónde. Donde va a estar el mango, ahí está el mango y va a estar la Está torre. pegado al mar. No, te prometo que va a estar pegado al mar. Sí, Pero no claro. sé si va a estar aquí, aquí, allí. Ahí sí es una promesa de contrato. Porque la cosa no está definida. Sí, claro. ¿Ya me expliqué? Puede haber el precio, pero la cosa todavía no la tienes definida. Entonces, ahí hay una promesa de contratar. Porque una vez que esté fijado debidamente el precio y la cosa, ya se llama contrato de compraventa. Así Y es. si es contrato de compraventa, ¿qué sigue? Formalizado ante el Ante notario. notario. Siempre ante notario. Entonces, por eso siempre les digo, tengan cuidado, ¿no? Y aparte, ¿por qué? Porque además yo como notario tengo la obligación fiscal de recaudar impuestos cuando se realiza una operación, porque para eso nos ponen, y que bendito sea Dios que nos ponen, porque muchos de mis colegas se quejan de que nos ponen muchas cargas. Digo, bendito sea Dios, porque quiere decir que el Estado sigue confiando en nosotros, Sí, porque claro. además de ser delegatarios de la fe pública, nos confía que nosotros vamos a recaudar por cuenta del Estado las contribuciones que se causan. ¿Cuáles son estas contribuciones que se causan en una operación de compraventa? Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Impuesto a la renta ¿y cuándo las vamos a recaudar los notarios? Cuando es una compraventa accidental de una persona física. Es decir, si es una persona física que se dedica a vender casas, que en su constancia de situación fiscal dice inmobiliario, Inmobiliario. Sí. ya yo no. ¿Por qué? Porque ya ese es tu negocio, eso es tu business. Sí. En ese Entonces, caso él tiene que hacer él todo. tiene que hacer, es como cuando vendes mercancías, ¿no? Sí. Si tú te dedicas a vender mercancías, tú vas a tener que sumar tus ingresos y deducir tus gastos y se acabó. Pero si tú vienes a vender tu casa, es más, tú puedes ser un inmobiliario, pero justamente lo que vienes a vender es tu casa habitación, o sea, no es un negocio tuyo, sino es tu casa habitación. Entonces ahí es donde la ley dice, tú notario, recauda el impuesto sobre la renta que se cause, recauda el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que es una contribución municipal, Sí. y además paga los derechos de inscripción al registro público. Todo eso te lo entrega a ti la parte compradora. Por eso luego dicen que los notarios cobramos mucho, ¿no? Es lo que es, ¿Sí? justamente. ¿Por qué? Porque pero por eso hay que ser muy claro en la liquidación que le pones a tus clientes, en la que Sí. separes estos impuestos, derechos, gastos previos, como tú conoces, que son avalúos, expediciones de certificados de libertad de gravamen, o sea, todo lo que yo le llamo lo que le llamamos en el círculo virtuoso de una escritura, que es los antecedentes o la prefirma, la firma y la posfirma. Yo así veo el ciclo de vida de un instrumento público. Sí.
En los antecedentes, pues siempre tienes que tener un certificado que te acredite que no tiene gravamen, que no debe predial, que no debe agua, que no debe mantenimiento. Y a una vez que tienes esos documentos, entonces lanzarás la firma del contrato. Ya suscribes el contrato y después de que suscribes el contrato, nacen las obligaciones de pago de impuestos. Así es. Porque una vez que naces, tienes 15 días, nos marca la ley internacional, para pagar el impuesto a la renta, pagar el ISABI, pagar los certificados catastrales, todo eso. Y eso ya pasa primero en nuestro municipio, pasa por catastro, ya no es que pasa por catastro y nos piden los certificados, cambia el titular catastral, deja de ser Jonathan y ahora es Paco. Y ya el que pagará predial será Jonathan y será Paco. Así es. ¿No? Y por ejemplo, ahorita estamos en el mes de abril. Entonces, digamos que ya ha causado contribuciones esa propiedad de enero a abril, pero te cobran retroactivo. ¿Por qué? Porque cada vez que haces una operación, la base gravable que sirve de antecedente para el pago predial se va a mover. Entonces, a mí, Paco, me van a cobrar retroactivo ese pequeño aumento que hubo ahorita. Ahorita. Así Entonces, es. Justo. y se van para 5 años. Entonces, Sí. un certificado catastral, un certificado que en el catastro significa que el titular catastral ya es Jonathan y ya no es Paco, ¿no? Y ya te Así vas es. a derecho de registro público y dan de baja en derecho de registro público a Jonathan y dan de alta a Paco. Ya te entrego yo tu escritura y ya se acabó ese ciclo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es todo lo que... Y ahora, va a variar. Si se trata de un local comercial, el que tú vas a vender, o si se Sí. trata de una casa que tenga locales comerciales, habrá una proporción que cause impuesto al valor agregado por el destino comercial y habrá otra proporción que no lo cause porque es casa habitación. Si eres una persona moral, el notario no recauda. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el adquirente es una persona física, tendrá que vigilar que efectivamente la persona moral recaude el IVA que se está causando. Así es. Otro elemento, y con esto cierro, importante, Sí, CFDI o comprobante fiscal digital por internet. O sea, porque hoy hay dos orientaciones en una compraventa. La compraventa, que yo te expido tu título, te servirá para efectos civiles de acreditarte como propietario. Pero para el fisco lo que le va a interesar es el comprobante fiscal digital por internet que yo te doy, porque es el que le va a dar el costo de lo que te costó. Así es. Así Entonces, es. Para resumir, porque primero que nada, ayer justamente me tocó una situación en que escuché a una inmobiliaria, a una chica decir, no, pues vamos a cotizar con las notarías porque ese notario cobra menos. Y no sé qué. Al final del día, no es que el notario nos quiera cobrar esas cantidades, son los impuestos que hay que recaudar. Obviamente, sí hay un porcentaje de honorarios, como en todo trabajo, pero no es como que el notario me va a hacer un 50 o 60% de descuento. O sea, eso que quede clarísimo. clarísimo, sí. Hay una recaudación de impuestos que se debe realizar en cada operación de acuerdo a la operación que se vaya a formalizar. Ahora, otro punto que quiero que quede muy claro es que hay, de acuerdo a la situación fiscal, pues hay personas a las que le vamos a recaudar el impuesto y hay personas que tienen la obligación de declararlo en su declaración anual de impuestos, exactamente. E inclusive es bueno, Jonathan, entonces, porque acuérdate que el cálculo que yo hago aquí es un pago provisional. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, Que tendrá que llevarse esa persona a su cálculo anual y si como es una persona física que realizó un acto accidental de una enajenación de un bien inmueble, tendrá que, acuérdate que las personas físicas tributan por cajones, yo le llamo, para no evitar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes tener arrendamiento, puedes tener plataformas digitales, puedes tener, a su vez, ser socio de una sociedad. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces puedes tener muchos cajones de ingresos y además tienes el ingreso de enajenación de bienes. Entonces tu contador, al momento de presentar tu declaración anual, ahora en este mes de abril, justamente. tendrá que checar cuánto ganaste en el cajón de socios, cuánto en el arrendamiento, cuánto y en la enajenación ganaste tanto y se hizo un pago provisional que será a cuenta, como se dice, una provisión de lo que vaya a salir tu cuenta anual. ¿Me explico? Así es. La normalidad del cálculo del impuesto sobre enajenación de bienes es que si tú tuvieras solamente ese ingreso en todo el año, el pago provisional solito serviría para pagar el impuesto anual. Pero nunca sucede así, o la mayor parte de los no sucede así, porque las personas perciben ingresos por otros conceptos. Sí. Entonces ya tu coeficiente de utilidad
es mayor porque ya no solamente tuviste una utilidad en enajenación de bienes, tuviste una enajenación te dedicas a Sí, vender mercancías, entonces ya varía ahí el juego, ¿me explico? así Pero es. sí que quede claro que es un pago provisional. De hecho, sí, 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 es lo que estábamos planteando. Ahorita ya me contestó varias de las preguntas Mm, que traía. Afortunadamente, bueno, de hecho, casi todo lo que estábamos por checar, incluso lo que son las cotizaciones que decíamos, que cómo se trabaja, ya lo platicamos. mm, En la cuestión de impuestos, me gustaría hacer un poquito más de énfasis, si me lo permite. mm, Es que justamente nos vamos a plantear el ejemplo de una operación vamos a poner una casa, mm. estamos vendiendo una propiedad y el impuesto que nos corresponde pagar, en este caso a los propietarios, Mm. sería el pago del El ISR. impuesto sobre la renta, sí. Este impuesto del ISR, pues bueno, podríamos explicarle un poquito a la gente el por qué se cobra Sí, claro. y justamente en cuándo se retiene y cuándo no, que ya Mm. lo platicamos, pero Mira, el impuesto sobre la renta muchas veces lo confundimos como que si fuera un impuesto sobre los ingresos y realmente no sobre los ingresos, es sobre la rentabilidad que tiene el objeto que estás así vendiendo. es. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es comparar, me costó 100 pesos, lo voy a vender en 200 pesos, ya tienes una renta de 100 pesos. Y sobre eso me van a calcular, es lo Y que no. sobre eso es la base que te van a tener que calcular Ujú. según el renglón que vayas a tener. Ah, pero a esos 100 pesos tú todavía le puedes deducir gastos que cubran requisitos fiscales como el propio honorario del notario, Sí, los avalúos, siempre y cuando cumplan con requisitos fiscales de tener el CFDI, haberse pagado con transferencia. ¿Sí me explico? sí. Entonces a lo mejor esos 100 pesos los terminas erosionando a 80,000 pesos. Y ya sobre esos 80,000 pesos se hará el costo sobre la renta de 80,000 pesos. Así es. Entonces, esa es la realidad. O sea, lo que te graba en la autoridad es la rentabilidad de la fuente de riqueza a la que te dediques. O sea, en este caso, la fuente de riqueza es la operación de la enajenación de un bien inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, ¿cuándo el notario no lo tiene que recaudar? Cuando quien vende es una persona moral o cuando es una persona física con actividad empresarial que se dedique justamente a enajenar bienes inmuebles. Para eso tendrá que acreditar que en su inventario tiene ese inmueble como parte de lo que está vendiendo. O sea, hay personas físicas con actividad empresarial que se dedican a tener 4 o 5 fraccionamientos, etcétera, y entonces tendrá que acreditar que ese inmueble forma parte de su activo y en que entonces él lo declararía como parte de su negocio, ¿no? Ok. Otra parte que en la que no podemos calcular son cuando son transmisiones de propiedad por causa de muerte, cuando son adjudicaciones a los herederos o legatarios, Sí, porque se entiende que es como una donación post-mortem. ¿Por qué? Porque el muerto a través de la albacea le está donando el no. inmueble al adquiriente. Realmente no hay una ganancia, ¿estamos de Sí, acuerdo? sí, sí, O sí. cuando tú le haces una donación de ascendiente a descendiente sin limitación de grado. Si yo te quiero donar a ti en mi calidad de mi hermano, no, porque la ley no te da ese Ese beneficio, beneficio. ese beneficio. Luego mucha gente piensa, oye, ¿y si se lo subo a mi papá y que mi papá se lo baje a mi hermano? La ley lo restringe, porque entiende que estás tratando de hacer un fraude a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Que por claro. eso lo subiste y por luego lo vas a bajar. Entonces, hasta hoy tenemos esos beneficios fiscales. Hay algunos casos específicos de personas morales no lucrativas, sociedades cooperativas, etcétera, que causan también sobre la renta, pero ya sería otro materia Ya es otro otro. un poco más complejo de poder explicar. Pero en términos generales, eso es lo que se causa, ¿no? Digamos, el enajenante o vendedor es el único impuesto que causa. Y el comprador tendrá que, a su cuenta, pagar todo lo demás, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el certificado catastral, los derechos de registro, los honorarios del notario, ¿no? Así es. Entonces, todos esos van a ir por cuenta ya del comprador, ¿no? Agregando también que justamente en esa ganancia que mencionábamos en el ejemplo, también pueden agregar en este caso lo que es la facturación de los honorarios De los honorarios del corredor, del acá, asesor, sí, sí, y para es que para, justamente porque mucha gente dice, ¿por qué me cobras el IVA? Bueno, porque hay una factura y esa factura te va a ayudar justamente para eso, ¿no? a minorar o a erosionar, que le dio yo la base gravable, porque pues ya finalmente es un gasto en el que incurriste por los honorarios profesionales de ustedes, que sí son profesionales en honorarios, no como otros que andan por ahí, ¿no? Ya no, ayer me tocó decir, de verdad, yo me quedé, incluso, o sea, iba con mi esposa Ujú, y mi esposa que no está en el ujú, medio, o sea, se ujú, quedó así cuando abrió los ojos, cuando
la compañera le comentó a la clienta, le van a hacer un descuentazo en esta notaría. Ujú. O sea, como si estuviéramos hablando No, pues del no. súper, ¿no? De las No. compras del súper y no. Es así, por eso fíjense bien con quién hacen sus operaciones. Entonces, es muy importante, ¿no? Eh, bueno, pasando siguiendo con el tema de la escritura. En este ejemplo, eh, obviamente en la escritura manifestamos pues las voluntades de ambas partes en que se requiere de vender. Ha habido mucha situación en la cuestión del robo de identidad. En la cuestión de las notarías, ¿qué es lo que se realiza? Obviamente, bueno, yo lo entiendo, pero si lo pudiéramos explicar ahí, Sí, pues. haces, créeme, Jonathan, lo humanamente imposible, posible para tratar de identificar lo más que se pueda a las partes. Pero siempre el que va actuando con dolo, por más que tú lo quieras hacer, siempre brinca una libre. Nosotros, hoy por hoy, el Colegio Nacional de Notariado Mexicano suscribió un convenio con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ellos nos dotan de biométricos como esos que están en los bancos que te piden que pongan las huellitas. Nosotros tenemos a nuestro cargo esos biométricos. Ujú. Entonces, lo que hacemos es pedirle sus huellas y que esas huellas, no nos dicen que Jonathan es Jonathan, pero sí nos dicen el grado de coincidencia de las huellas digitales que tiene Jonathan registradas en el banco de datos del INE, si coinciden un 90, un 99%, y eso nos da cierto grado de confianza de decir que Jonathan es Jonathan. Sí, Obviamente pides datos, identificas, etcétera. Pero pues hay todavía muchas áreas de oportunidad en las que tenemos que atacar pasaportes, sí, sí, ¿no? sí. Pasaportes todavía no estamos conectados a esa base de datos. Y matrículas consulares, que también en el caso de los notarios que actúan, los cónsules que actúan como notarios, hay que hermanar toda esa base de datos para que evitar a toda costa el robo de identidad, porque la verdad es que inclusive instituciones como el Infonavit Sí, les han sí. metido su gol, ¿no? O sea, y con todos los controles que tú conoces que tiene el Sí. Infonavit, aún así les han metido su Y gol, de ¿no? hecho lo platicábamos en entrevistas pasadas, Ujú, que justamente el Infonavit sufrió mucho de ese tipo de situaciones, ujú, ha tenido tanta cartera vencida también ujú. por el robo de identidad, todo. Entonces mucha gente, los clientes nos dicen, oye, ¿para qué pide tantas cosas en Infonavit? Pues justamente por eso, Por eso, sí. Ujú. justamente por eso. Y aquí, obviamente, cuando tenemos un proceso, pues me ha tocado aquí varias veces en la notaría, pues bueno, obviamente se toman lo que son las huellas, se hacen los exámenes biométricos correspondientes y se verifica, obviamente, Y créeme que cada documento que se entrega, vamos a ir ¿no? gradualmente avanzando, yo creo que al IRIS y a lo más que se pueda para datos biométricos. ¿Por qué? Porque la verdad es que el notario tiene que evolucionar junto con la sociedad. Entonces ya ahorita estamos hablando de un protocolo, como te decía, que es protocolo papel, pero ya en muy pocos meses vamos a tener que estar actuando un protocolo digital, como un ambiente en el Zoom, en el que los partes van a tener que venir con nosotros, a hacerse su Ujú. autenticación biométrica y yo voy a estar, cuando entren a ese Zoom que va a estar controlado por el Colegio Nacional, porque nadie más va a poder controlar ese ambiente nacional, pero vas a poder tú entrar y va a poder entrar el vendedor y el comprador que esté en Brasil, por ejemplo, y yo voy a estar dando fe que los datos biométricos que se asentaron en la base de datos del Colegio de Brasil y en el Colegio de México estén coincidiendo con su Sí, iris, con todo lo demás, y que van a pactar y que se dando fe, que están las voluntades dándose de ser, y vamos a llegar a un punto en el que van a estar armonizados catastro, registro, y entonces una vez que se formaliza ya va a estar el contrato y va a salir ya casi no, casi inscrito en o- ambas partes, y así ese ya está sucediendo en España, está sucediendo en Brasil, está sucediendo en Colombia, y pues México se va a tener que sumar a ese tranvía, ¿no? ojalá así sea, porque nos facilitaría A todos. mucho el proceso para todos, ¿no? Otra cosa, licenciado, mucha gente tiene la inquietud de la cuestión de los pagos. Ok. Algo importante que yo mucho les explico es que obviamente cuando se hace un depósito, vamos a poner, dijéramos, ya hicimos el acuerdo, Ujú, hay un pago previo, ujú. que quede claro que que en la escritura queda sentada incluso hasta Las formas de pago, el las formas de folio y pago. la forma de pago que se está realizando. Ujú. Obviamente también tomando en cuenta pues la cuestión de la ley antilavado y No, todo eso, ¿no? hay límites de pago, la verdad no recuerdo bien las sumas, tú lo debes de tener mejor que yo. Hoy Sí, por hoy son 870,000 pesos el máximo que puedes pagar en efectivo, pero lo importante es aprenderse los números, porque luego cuando van los pesos se te tuerce ahí, y tenemos que identificar claramente los medios de pago, ¿no?
que lo ideal es que salga todo pago, salga de tu cartera, porque eso mismo que sale de tu cartera y en tu cartera compradora llega a la cartera del vendedor, ¿no? Pero luego te dicen, oye, es que ves de que le debo a mi primo. Entonces, mejor que págale a mi primo directamente. Ah, bueno, sí, yo no me niego, pero va a tener que estar consignado claramente en la escritura que por orden y cuenta del vendedor se está solicitando que se gire esta cantidad a un tercero como método de pago que está compensando y cubriendo la obligación. Hay algunos colegas que no les gusta, que va a hacer otro mandato, pero la verdad es Sí. que aquí hay una filosofía que yo busco siempre en la autoridad, es el cómo sí hacer el instrumento para que la gente se vaya lo más tranquila posible, ¿no? Ok. Sí, todo bien plasmado ahí. Incluso nos ha tocado aquí en la notaría que hay veces que hacen las transferencias aquí mismo Lo mismo, y y hay luego que no quedan, esperar. están preocupados y bueno, tengan la certeza de que pues obviamente el notario, el proceso apenas comienza, se podría decir aquí, Así ¿no? es. Porque hay un registro que se hay que realizar, pues obviamente el notario, si ustedes no se están dando por pagados, bueno. Pues hay un aviso definitivo, ¿no? En el que, y yo no lo doy hasta que ya de plano, pues ya sabes, esas malas operaciones que se programan el viernes a la 1 y que el banco ya no jaló y se tienen que Hasta ir el el lunes, lunes y bueno, es todo un tema, pero ya son cuestiones prácticas que se van sí. superando en el día a día, Y ¿no? agregar, digo, fuera del tema de la notaría, pues nosotros también no entregamos el inmueble hasta que Hasta ustedes que se la den por posesión, la la entrega de la posesión, posesión es todo un hasta que tema, se den por sí, pagado, ¿no? porque lamentablemente ahorita me han salido dos, tres problemitas ahí de la entrega de la posesión. Hay tantos bienes abandonados por Otis que hay que tener mucho cuidado también en esa situación porque, híjole, hay gente que se está metiendo en inmuebles y de repente quieres llegar a toda el inmueble y resulta que pues ya lo Ya está. remodelaron, ya lo arreglaron y ahí están y tú ni enterado estabas, ¿no? Entonces hay que tener mucho Sí, cuidado, y ¿no? hay una situación legal adicional. Adicional. Hablando de situación legal adicional, Ujú. quiero ya salirnos del tema de la compraventa. Sí, Eh, y com- eh, hay veces, bueno, quiero entrar en la parte de lo que es el testamento ok. y las cuestiones que no son de propiedades intestadas. A ver si nos Mm, pudiera platicar un poquito, aprovechando su tiempo. sí. En la cuestión del testamento, yo últimamente le he recomendado a mis clientes tal cual, que cuando firmemos la escritura, hagan una cotización con la notaría para el Así que testamento. está bien, sí. Yo normalmente con Lola y con ustedes he estado tratando de hacer sinergia, de casi incluirles como un bono de regalo del testamento, ¿no? Ya se ha Sí, vuelto una bonita práctica, creo yo, pero sí hay que entender que el testamento es disposición universal de tu patrimonio. Porque mucha gente quiere dejar un testamento como específico sí, de este departamento que compré en Acapulco y ya lo demás lo hago allá. No, es que cuando tú dictas un testamento es todo tu patrimonio, entonces por eso los invito a que reflexionen con el mar y que platiquen y ver cómo quieren disponer de todos sus bienes, porque habla de bienes presentes y futuros, sí, ¿no? Entonces, ahorita puedo yo tener una relación de bienes presentes, pero el día de mañana me saco la lotería, trabajo, voy adquiriendo más cosas, entonces eso es importante y te digo, pues sí, es muy recomendable y no, o sea, y el testamento no es necesariamente tener un bien para poderlo dictar, pero entre más patrimonio vas haciendo, pues qué mejor que vayas dejando ya marcado el camino a donde lo vas a dejar. Y acuérdense que el testamento no opera por sí solo, porque mucha gente dice, no, pues yo soy heredero y aquí estoy en el testamento y ya aceptaste el cargo de heredero y ya sí, aceptaste la herencia y ya aceptaste el cargo de albacea, porque mientras no vayan a una notaría, aperturen el testamento y tengan un discernimiento directo del cargo de heredero y albacea, pues lo que tienes en la mano es un boleto de lotería que sí, no has ido a no ha cobrar, sido algo, ¿no? ¿no? Y yo así se los digo a ellos. Entonces, y la sucesión intestamentaria es eso. Cuando no, el propietario de ese patrimonio no dejó un testamento, quien decide finalmente a quién va a tocarle ese patrimonio va a ser un juez. Y ese juez va a decir, en función de la cercanía, es como voy a designar los bienes. Entonces, digamos Sí, que la regla general es que los parientes más cercanos van a derogar a los más lejanos. Y a lo mejor parece que ese cercano, que resulta ser que es una esposa de la que nunca se divorció, sí, le brinca el asunto, ojo ahí. le brinca el ojo y dice, mira, Sí, es mi momento, ¿no? Y entonces, y la señora que lo cuidó toda la vida y que nunca, por descuido, nunca se les ocurrió divorciarse ni volverse a casar, sí, sí, sí. resulta ser que la garona fue la que estuvo con él 3 meses, ¿no? Sí, 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 ojo ahí en esas situaciones, porque la verdad es que
tuve un caso de una persona que se me acercó y me dijo, oye, quería vender, pero ahí le vendieron con los famosos traspasos, cosa que no. Sí, no, que tampoco Entonces, es. que le dan, el acreditado de Infonavit le dio un poder sobre el Sí, sobre departamento, el acreditado fallece y él estuvo pagando por años el y departamento después llegó el y mero resulta ser titular que del crédito, llegaron los hijos del del titular del titular crédito y y callitos. sí, ¿por qué? Porque pues al final del día recuerden que los poderes notariales pues tienen la Se vigencia. pierden con la vida, ¿no? Exactamente, porque es una No voluntad sí, pero no que transmiten propiedad. Finalmente te exactamente. otorgo facultades respecto de un bien, pero no te estoy transmitiendo la propiedad. Y de verdad hay muchísimos casos aquí. Y vuelvo a lo mismo, fíjense con quiénes hacen sus operaciones, porque realmente, híjole. Lee, pues creo que hemos hablado de los temas, la verdad es que entiendo que también anda un poquito ocupado por Sí, acá. gracias a Le Dios. agradezco su tiempo que platicamos el día de hoy. No sé si hay algo que quiera agregar al tema de lo que Pues, platicamos. yo quiero agregar dos cosas. Y primero quiero agradecerte que me hayas invitado a participar. Conozco tu trayectoria, lo voy a decir personalmente, me enorgullece, dicen que te da alegría ver cómo crecen las personas. Sí. Yo veo cómo has crecido, Jonathan, y te felicito. Y de verdad sigue así, veo cómo andas con tu chavo para allá y para acá, echándole ganas, y no tengo más que aplaudirte y felicitarte. Agradezco que me hayas tomado en consideración para poder participar en esto. Creo que gente como tú, valiosa, Sí, gracias. que se esfuerza en prepararse todos los días, que no tiene un día de descanso porque quiere ser mejor que el día de ayer, porque al final yo he visto un Jonathan que ha buscado la mejor versión de sí misma, Sí, sí, sí. y eso se ve, ¿no? Y entonces dicen que con eso hay que juntarse, y te agradezco mucho que me hayas tomado en Hombre. consideración, y pues vamos a seguirle adelante, ¿no? Hombre, pues gracias. Mejor cierre que eso. No, al contrario, contrario, Lee, muchas gracias por su tiempo y pues bueno, esperamos estar aquí sentados firmando varias Muchas escrituras de la gente que nos está viendo ahí. gracias, Les Jonathan. agradezco. Nos vemos en el siguiente video, señores. Muchas gracias Muchas por gracias. acompañarnos en esta transmisión. Hasta luego.